A lo largo de la historia criminal hay nombres que no solo provocan miedo, sino una incomodidad profunda, casi indescriptible. Edmund Kemper, el gigante de inteligencia fría que convirtió su odio acumulado en crímenes que estremecieron a todo un país. Gary Ridgway, el hombre común que caminaba entre la gente mientras el río Green se transformaba silenciosamente en su rastro de muerte. Y Jeffrey Dahmer, el depredador racista que ocultó un mundo de oscuridad detrás de una apariencia tímida, engañando incluso a quienes lo tenían justo enfrente. 3 asesinos distintos, 3 mentes perturbadas, 3 formas de destruir vidas sin que nadie los detuviera a tiempo. Hoy sus historias convergen en una sola maratón, y lo que estás a punto de escuchar no se olvida fácilmente. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Era el primer hijo de Lionel Dahmer, un químico analítico que, absorbido por sus estudios universitarios, estaba fuera de casa constantemente, y Joyce Flint, una mujer emocionalmente inestable que sufría episodios severos de ansiedad, insomnio y depresión. Tomaba tranquilizantes, analgésicos y pastillas para dormir. Su infancia temprana estuvo marcada por largas horas sin interacción afectiva. Mientras Joyce pasaba tiempo encerrada en la habitación consumida por medicamentos y Lionel se enfocaba en su doctorado, Jeffrey aprendía a estar solo, permanecer en silencio y desaparecer sin que nadie preguntara por él. A los 4 años fue sometido a una cirugía para corregir una hernia inguinal. Era muy pequeño, no entendía lo que sucedía y la experiencia fue descrita como traumática. Testigos cercanos afirmaron que desde ese momento se volvió más callado, retraído y distante. En la escuela era un niño tímido, no hacía escándalos, no generaba problemas, pero tampoco mostraba alegría o interés por nada. Cuando tenía 8 años, sus padres se mudaron a Doylestown, Ohio. La tensión en el matrimonio se intensificó. Lionel dejaba la casa por días. Joyce tenía periodos de completa desconexión emocional y Jeffrey, en medio de ese caos, comenzó a llenar aquellos espacios vacíos con fantasías cada vez más perturbadoras. Entre los 9 y 10 años recogía animales atropellados, los llevaba al bosque detrás de su casa y los abría para ver qué había dentro. Era una curiosidad profundamente anormal para su edad. Guardaba huesos en frascos y examinaba órganos con precisión metódica. Fue también alrededor de los 14 años cuando Jeffrey comenzó a desarrollar fantasías relacionadas con el control y la dominación. Al mismo tiempo, empezó a reconocer su atracción hacia otros hombres, un aspecto de sí mismo que, debido al ambiente rígido y sin apoyo en el que creció, nunca logró explorar de una forma sana. Con 16 años, el consumo de alcohol se convirtió en una rutina diaria. Bebía antes de ir a clases, durante el almuerzo, después de la escuela. Vodka, cerveza, cualquier cosa que encontrara. En 1977 estaba a semanas de graduarse y ya había cruzado un límite interno. Después de años de inestabilidad, Joyce abandonó el hogar llevándose a su hijo menor, David, y dejando a Jeffrey completamente solo. Fue en ese delicado punto de su vida cuando Dahmer se preparaba para cometer su primer asesinato. El 18 de junio de 1978, Dahmer tenía 18 años cuando vio a Stephen Mark Hicks, un joven atlético que hacía autostop en una carretera de Bath Township, Ohio. Hicks llevaba la guitarra a la espalda y caminaba bajo el sol de verano buscando llegar a un concierto. Dahmer, que conducía su automóvil sin un destino claro, lo vio y algo en él hizo clic. Jeffrey ofreció llevarlo y Hicks aceptó sin sospechar nada. A mitad del trayecto, le dijo que fueran un momento a su casa y que podían tomar unas cervezas. El joven aceptó porque para él era simplemente un desvío breve, pero para Dahmer era el inicio de lo inevitable. Pasaron horas conversando, escuchando música. Hicks era sociable, risueño, representaba todo lo que él nunca había sido. Pero cuando el joven anunció que ya debía irse, Dahmer sintió cómo su pecho se apretaba. No soportaba la idea de que ese instante de compañía, uno de los pocos que había experimentado en su vida, terminara. Fue entonces cuando tomó una barra de pesas que estaba en el piso de su habitación y golpeó a Hicks en la parte posterior de la cabeza.
El joven cayó al suelo aturdido, intentando levantarse. Dahmer volvió a golpearlo más fuerte hasta que Hicks dejó de moverse. Entonces lo estranguló para asegurarse de que estuviera muerto. Jeffrey desnudó el cuerpo con una mezcla de fascinación y frialdad. Decidió desmembrarlo, colocó partes del cuerpo en bolsas de basura y luego las enterró detrás de la casa. Unos días después, desenterró los restos, los trituró con más cuidado y esparció los fragmentos en el bosque. A pesar del impacto inicial, continuó con su vida como si nada hubiera pasado. Su padre Lionel volvió a la casa semanas más tarde. Lo encontró retraído y completamente desmotivado. Sin saber nada del crimen, intentó encaminarlo. Fue así como en otoño de ese año, Jeffrey fue enviado a la Universidad Estatal de Ohio. Pero todo fue un desastre. Su rendimiento académico era casi inexistente. Faltaba a clases, bebía constantemente y pasaba horas solo en su dormitorio aislado, por lo que solo duró apenas un semestre antes de ser expulsado. Sin saber qué hacer con él, su padre lo enlistó en el ejército de Estados Unidos. Parecía una solución perfecta: disciplina, estructura y supervisión. Durante los primeros meses pareció adaptarse, pero la realidad era otra. El alcohol siguió siendo su compañero fiel. Su comportamiento se volvió errático, poco confiable. Sus superiores anotaron repetidamente su comportamiento extraño, falta de concentración y su incapacidad para seguir instrucciones. Se le consideró inadecuado para el servicio militar y posteriormente fue dado de baja. Sin hogar, sin estudios, sin trabajo y cargando ya con un asesinato, Dahmer vagó durante meses. Vivió en Florida, trabajó en un club nocturno, se hospedó en moteles baratos hasta que sus problemas con la bebida lo dejaron sin dinero. Finalmente, regresó a casa de su padre, quien lo envió a vivir con su abuela Catherine Dahmer en West Allis, Wisconsin, en 1981. Intentó aparentar que su vida estaba bajo control. Ella era una mujer profundamente religiosa, amable, paciente, y durante un tiempo creyó que podía salvar a su nieto con afecto, disciplina y rutina. Por primera vez en años, Jeffrey tenía un espacio estable. Sin embargo, no detuvo el oscuro mundo interior que llevaba cargando desde su adolescencia. En 1982 consiguió un empleo como flebotomista en el Centro de Plasma Sanguíneo de Milwaukee. Mantuvo este trabajo durante 10 meses antes de ser despedido. Ese mismo año fue arrestado por comportamiento indecente frente a un grupo de personas. No fue a prisión, pero sí multado. Estaba luchando contra impulsos que no podía controlar, y aunque su abuela veía señales de que algo no estaba bien, ella jamás imaginó que el problema era mucho más profundo. Durante los siguientes años, Jeffrey comenzó a frecuentar saunas y bares gay, usando somníferos que robaba o compraba ilegalmente para drogar a otros hombres. Mezclaba las pastillas con las bebidas esperando que se durmieran para tocarlos y permanecer junto a ellos mientras estaban débiles. Estas conductas no pasaron desapercibidas y fue por eso que en 1986 fue expulsado de varias saunas por dejar inconscientes a sus acompañantes. El 20 de noviembre de 1987, Dahmer fue al Hotel Ambassador y allí conoció a Steven Tuomi, de 25 años. Lo invitó a compartir una habitación y él aceptó, pero cuando despertó yacía muerto junto a él. Dahmer observaría su propio puño hinchado, los nudillos cortados y la sangre seca bajo las uñas. Envolvió el cuerpo en una maleta y lo llevó a casa de su abuela. En el sótano desnudó el cadáver y lo observó durante horas. Luego lo desmembró, separando cabeza, brazos y piernas. Hervía la carne en agua con detergente, guardaba huesos para manipularlos, trituraba todo lo que podía. Más tarde afirmaría que no recordaba haberlo matado, que había perdido el control por completo. El 16 de enero de 1988 encontró a James Dockstator, un chico nativo americano de solo 14 años. Lo llevó a casa de su abuela prometiendo dinero por fotografías. Una vez allí lo drogó, estranguló y luego lo desmembró en el sótano. Guardó el cráneo durante semanas antes de destruirlo. La abuela nunca entendió por qué Jeffrey pasaba tantas horas ahí abajo, o qué era ese olor extraño que a veces subía por las escaleras. En marzo de ese mismo año, se cruzó con Richard Guerrero, de 22 años. Su modus operandi era el mismo, pero ya empezaba a perfeccionar una estructura.
cuerpos fáciles de transportar, víctimas jóvenes y delgadas, también estaba progresando su necesidad de posesión. Empezó a guardar cráneos, a blanquear huesos, como si fueran fetiches. Para finales de 1988, su abuela comenzó a quejarse del olor persistente. A veces, Dahmer inventaba excusas diciendo que era carne podrida, había problemas con la nevera o animales muertos. Finalmente se mudó a su primer apartamento propio, llevando consigo revistas, alcohol y la libertad de continuar sin supervisión. En este nuevo espacio, el 25 de marzo de 1989, llevó a Anthony Sears, de 24 años. Era la primera víctima a la que consideró hermosa en un sentido perturbador. Tras matarlo, conservó la cabeza y los genitales, bañándolos en acetona y guardándolos en una caja azul que escondería por años. También fue arrestado por un delito contra un menor. Aunque lo condenaron, recibió una sentencia extraordinariamente indulgente. Solo 1 año en un programa de liberación laboral. Este periodo detuvo temporalmente su actividad homicida, pero no sus fantasías. En 1990, Jeffrey se mudó al 213 del Oxford Apartments, un complejo deteriorado en Milwaukee. En ese lugar dejó de ser un asesino ocasional y pasó a ser un depredador compulsivo que cada vez buscaba más control. El 20 de mayo conoció a Raymond Smith, de 32 años. Lo convenció de la misma manera que a Doc Stator y decidió experimentar con la fotografía. Posó su cadáver de maneras explícitas, luego herviría el cráneo y lo mantendría como un trofeo. Su apartamento ya empezaba a oler a sustancias químicas y descomposición. Fue cuando empezó a encubrir los olores con incienso barato y ventiladores. El 14 de junio fue Edward Smith, de 27 años, pero esta vez intentó conservar el esqueleto completo. Sin embargo, lo destruyó accidentalmente, provocándole una frustración casi infantil. El 2 de septiembre llevó a Ernest Miller, de 22 años, un joven bailarín con quien Dahmer conversó un largo rato. Decidió estrangularlo para luego cortar su garganta, lo desmembró cuidadosamente y guardó partes del cuerpo en bolsas. Fue la primera víctima con la que admitió experimentar impulsos caníbales, además de conservar músculos y órganos en su refrigerador. Apenas 3 semanas después, asesinó a David Thomas, de 22 años, pero esta vez sintió poca atracción hacia el cuerpo. Aún así, lo desmembró, ya que la destrucción completa se había vuelto parte natural del ritual. El año 1991 sería diferente. Empezaría a intentar crear lo que él llamaba zombies sexuales. Hombres lobotomizados incapaces de resistir. La idea de tener un cuerpo respirando pero sin voluntad propia se convirtió en una obsesión central. El 18 de febrero continuó con Curtis Strauter, de 17, luego Errol Lindsay, de 19, y con él intentó por primera vez la idea de la zombificación. Perforó el cráneo con un taladro y vertió ácido dentro mientras aún estaba vivo. Errol despertó confundido diciendo que tenía dolor de cabeza. Dahmer volvió a drogarlo y lo mató. En mayo fue Tony Hughes, de 31 años, quien era sordo de nacimiento. Se comunicaron mediante notas escritas. El cadáver estuvo en el apartamento al mismo tiempo que otra víctima, generando un escenario donde 2 cuerpos compartían el mismo espacio en diferentes estados de descomposición. Luego, Conerak Sintasonphone, de 14 años, creía que había creado a su primer zombie. Pero Conerak logró salir del apartamento tambaleándose. 3 mujeres llamaron a la policía, pero Dahmer convenció a los oficiales de que era su pareja y que simplemente estaba borracho. Los oficiales no sospecharon, ni tampoco revisaron el lugar, se fueron, y Conerak murió poco después. Matt Turner, a quien drogó, estranguló y su cabeza junto con los órganos terminaron en el refrigerador. Jeremiah Weinberger, con él intentó usar agua hirviendo en lugar de ácido para crear obediencia permanente, pero murió después de agonizar por horas. Oliver Lacey conservó su corazón, lo puso en la nevera y guardó otras partes del cuerpo en el congelador. Finalmente, mató a Joseph Bradehoft. El apartamento 213 del edificio Oxford ya no era un lugar donde Jeffrey pudiera ocultar nada. El olor que había sido durante meses una mezcla de desinfectante, ácido, carne en descomposición y basura acumulada ahora era insoportable. Bradehoft
había permanecido días sobre la cama inflándose bajo el calor del verano de Milwaukee, mientras las ventanas cerradas atrapaban todo. Los vecinos se quejaban directamente con la administración del edificio. La dueña, Pamela Bass, ya había cuestionado a Dahmer varias veces, pero él siempre tenía una explicación. Jeffrey, por su parte, estaba completamente sumergido en su rutina de obsesión. Todo lo que era, deseaba, temía y lo que ocultaba estaba dentro de esas paredes. Pero el 22 de julio de 1991, todo se quebró. Esa noche caminó por las calles pasando por bares y callejones conocidos. Alrededor de las 11 p.m., encontró a Tracy Edwards, un hombre de 32 años en compañía de dos amigos. Jeffrey se acercó ofreciendo dinero a cambio de fotos. Tracy dudó al principio, pero aceptó cuando Dahmer lo abordó solo, hablando con un tono suave que parecía inofensivo. Cuando llegaron al apartamento, Tracy percibió el olor inmediatamente, un golpe denso y agrio que llenaba el pasillo. Dahmer fingió que era por la carne podrida de su refrigerador. Invitó a Tracy a sentarse, puso una película y trató de mantener una atmósfera relajada, pero sus gestos eran erráticos. En un momento, Edwards notó que Dahmer sostenía unas esposas. Intentó colocárselas sin que se diera cuenta, pero solo logró asegurar una de sus muñecas. La mirada de Tracy cambió inmediatamente, y Jeffrey, desesperado ante la posibilidad de perder el control, sacó un cuchillo, intentó tranquilizarlo colocando su cabeza sobre el pecho de Tracy, como si buscara escuchar el corazón. Le dijo que no iba a hacerle daño. Entonces Edwards analizó cada movimiento, cada trayecto posible para escapar. Sabía que la única forma de salir con vida era contener el pánico, actuar con calma y esperar el momento exacto. En un descuido de Dahmer, Tracy lo golpeó en la cara. Corrió hacia la puerta con las esposas y bajó las escaleras del edificio sin mirar atrás, descalzo, sudando, sin aire. Corrió hasta que vio a dos policías patrullando y les pidió ayuda. Tracy les dio la dirección exacta del apartamento y lo acompañaron de regreso al edificio sin imaginar lo que estaban a punto de descubrir. Jeffrey abrió la puerta con una calma helada. Dijo que todo era un malentendido, que eran fotos consensuadas. Pero mientras hablaba, uno de los policías vio imágenes sobre una mesa que mostraban cuerpos desmembrados, torsos, cabezas, poses retorcidas. Eran pruebas irrefutables de asesinatos. En el mismo instante en que comprendieron que estaban dentro del apartamento de un asesino en serie, Dahmer intentó escapar. Forcejeó, luchó, trató de huir, pero fue sometido y esposado en el suelo. Una vez detenido, los oficiales comenzaron a explorar el apartamento, y cada paso revelaba algo peor que el anterior. Afuera, los vecinos empezaban a reunirse, algunos llorando, otros temblando al comprender que habían estado conviviendo con un monstruo invisible. Cuando fue llevado a la estación, aún con la mirada perdida y los restos de adrenalina en las manos, los detectives no comprendían realmente a quién tenían frente a ellos. Le leyeron sus derechos y, calmado en un nivel perturbador, dijo que los entendía perfectamente. En el primer interrogatorio, apenas cerraron la puerta, empezó a describir sin emoción ni prisa la larga lista de asesinatos que llevaba acumulando desde 1978. Los agentes Patrick Kennedy y Dennis Murphy lo escuchaban horrorizados mientras él narraba cómo drogaba a sus víctimas, cómo intentaba crear compañeros incapaces de abandonarlo. Mostró dónde guardaba las fotos, explicó el contenido de cada bolsa dentro del refrigerador, detalló cómo había hervido piel, triturado huesos, guardado cráneos para mantener compañía. Los detectives le preguntaban una y otra vez si estaba seguro de lo que decía. Jeffrey solo asentía, como si por fin estuviera soltando un peso enorme de años. Incluso relató cómo se había comido partes del corazón y bíceps de algunas víctimas. Los fiscales prepararon un caso que no necesitaba demasiada construcción. Las pruebas eran tan abrumadoras que no había posibilidad de negación. En enero de 1992, Dahmer se declaró culpable pero mentalmente enfermo, una estrategia que pretendía reconocer los crímenes pero argumentar que su mente estaba tan dañada que no era totalmente responsable. Sus abogados hablaban de necrofilia, parafilias extremas, trastornos de personalidad severos, delirios.
Era evidente que su psicología estaba marcada por un deterioro profundo, pero el Estado no necesitaba excusas ni patologías, quería justicia. El juicio de Jeffrey Dahmer fue uno de los más tensos de la década. Las familias de las víctimas llenaban la sala día tras día, obligadas a escuchar detalles insoportables que jamás deberían haber existido. Él se sentaba sin moverse, sin lágrimas, sin sobresaltos ni remordimiento. Algunos psicólogos hablaron sobre su incapacidad para formar vínculos, otros sobre su dependencia absoluta del control. La fiscalía respondió que todo era irrelevante. Él sabía lo que hacía, organizado, metódico, guardaba registros, limpiaba escenas, manipulaba a la policía. No estaba fuera de sí, era peligrosamente lúcido. El momento más devastador llegó cuando la hermana de una de las víctimas explotó en llanto y gritos en medio de la sala, incapaz de contener la rabia y el dolor. Sin embargo, él no se inmutó. Su frialdad fue tan evidente que era como si estuviera desconectado del mundo. El 15 de febrero de 1992, el jurado declaró a Jeffrey Dahmer culpable de 15 cargos de asesinato. El juez lo condenó a 957 años de prisión, el equivalente a cadena perpetua múltiple. Recibió la sentencia con un asentimiento leve. No hubo súplica, solo un silencio pesado que llenó la sala mientras era escoltado fuera. Fue enviado a la institución correccional de Columbia, en Wisconsin. Durante las primeras semanas lo mantuvieron aislado por seguridad. Los presos sabían quién era, lo que había hecho, y no había figura más odiada que un asesino de niños, desmembrador o caníbal. Jeffrey, sin embargo, parecía aceptar su castigo con una calma extraña. Le dijo a los guardias que no temía morir allí dentro, que quizás lo merecía. Con el tiempo lo integraron a la población general, aunque siempre bajo observación. Se mantenía callado, distante, casi dócil, trabajaba en la lavandería, leía la Biblia, hablaba con capellanes. Parecía buscar algún tipo de redención, aunque nadie sabía si era genuina o simplemente otra fachada para mantenerse tranquilo. Los guardias notaban que había perdido toda resistencia. Ya no quedaba arrogancia, solo un cansancio existencial. Algunos presos, sin embargo, lo hostigaban constantemente. Le arrojaban comida, le gritaban insultos, lo amenazaban. Para muchos, era la encarnación del mal y querían justicia por sus propias manos. El 28 de noviembre de 1994, Jeffrey fue asignado a limpiar baños junto a dos presos, Jesse Anderson y Christopher Scarver, un hombre con antecedentes de violencia y severos trastornos mentales. Los tres trabajaban sin vigilancia directa en un pasillo aislado. A los pocos minutos, Scarver tomó una barra metálica y se abalanzó primero sobre Dahmer. Jeffrey cayó al suelo sangrando, sin oportunidad de defenderse. Algunos reportes indican que Scarver lo confrontó antes, diciéndole que sabía exactamente lo que había hecho. Lo cierto es que recibió múltiples golpes mortales en la cabeza y el rostro. Mientras Dahmer agonizaba, Scarver también atacó a Anderson. Cuando los guardias llegaron a la escena, ambos estaban inconscientes, brutalmente golpeados. Jeffrey fue declarado muerto una hora después, a los 34 años. Mientras tanto, Jesse sobrevivió al ataque inicial, pero sus heridas eran tan graves que falleció 2 días más tarde. Ambos murieron a manos del mismo agresor, pero solo uno de ellos pasaría a los titulares. Su muerte también atravesó a su familia como un golpe silencioso. Su padre, que había intentado entenderlo desde la distancia, recibió la noticia con una mezcla de agotamiento y tristeza profunda. Era el cierre de una lucha interna que nunca logró resolver. Su madre, marcada desde el primer día por una angustia que nunca la dejó respirar, quedó aún más debilitada. Para ellos, el final de Jeffrey no trajo paz, solo el recordatorio de que algunas historias no tienen redención. Y aunque el caso se cerró, el impacto quedó suspendido en el tiempo, en las familias que nunca obtuvieron respuestas suficientes, en la ciudad que cargó con el peso de la indiferencia y en la memoria colectiva que todavía intenta comprender cómo alguien pudo llevar la oscuridad tan lejos. Para comprender cómo un hombre de apariencia tan común logró convertirse en el asesino serial más prolífico de su país, es necesario retroceder en el tiempo y analizar los cimientos de su vida. Gary Leon Ridgway nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah, en el seno de una familia marcada por tensiones y contradicciones.
Su infancia estuvo lejos de ser idílica. Su padre, Thomas Ridgway, era un hombre reservado, trabajador, empleado en una empresa de autobuses, pero con una profunda frustración acumulada por la monotonía de su vida. En cambio, su madre, Mary Rita, ejercía una influencia mucho más intensa y dominante sobre él. Era una mujer severa de carácter fuerte, obsesionada con la limpieza y con mantener un control férreo dentro del hogar. Esa figura materna lo marcaría profundamente, y no de la manera más sana. Desde temprana edad, Gary mostró señales preocupantes. Su desarrollo intelectual era limitado. Llegó a la adolescencia con un coeficiente apenas por encima de los 80, lo que lo colocaba en el rango más bajo de la media. En la escuela se le veía como un niño extraño, retraído, con dificultades para leer y escribir. Muchos de sus compañeros lo consideraban un marginado, y no tardaron en convertirse en sus verdugos, acosándolo y humillándolo constantemente. A nivel emocional, la relación con su madre fue determinante. Ella lo dominaba, lo reprendía, incluso lo avergonzaba en situaciones íntimas. Gary recordaba a su madre con un odio visceral mezclado con una atracción reprimida hacia ella. Estos recuerdos perturbadores, cargados de tensión y humillación, formaron una mezcla explosiva que moldearía su visión de las mujeres en los años posteriores. El hogar de los Ridgway tampoco ofrecía refugio. Thomas, su padre, solía relatar historias sobre trabajadores sexuales que encontraba durante su ruta como conductor de autobuses. Estos comentarios, aparentemente triviales, no pasaban desapercibidos para Gary, que desde joven comenzó a relacionar la prostitución con un mundo oscuro y pecaminoso, al mismo tiempo que lo asociaba con la frustración de su padre. Este caldo de cultivo de violencia contenida, represión sexual y sentimientos de inferioridad fue moldeando poco a poco a un muchacho que pronto revelaría conductas inquietantes. Una de esas señales apareció cuando Gary tenía 16 años. Él atacó a un niño de apenas 6. Lo llevó a un bosque cercano, lo apuñaló en el estómago y lo dejó allí creyendo que iba a morir. Sorprendentemente, el niño sobrevivió y logró recuperarse en el hospital. Cuando fue interrogado, Ridgway mostró una frialdad inquietante. Confesó que quería saber cómo se sentía apuñalar a alguien. Este hecho lo llevó a ser evaluado por psicólogos, quienes ya en ese entonces lo describieron como un joven con problemas de adaptación social y tendencia a la violencia. Sin embargo, el sistema no lo consideró un peligro a largo plazo y lo dejaron en libertad bajo la tutela de su familia. A pesar de sus limitaciones intelectuales y emocionales, Gary logró graduarse de la escuela secundaria en 1969. Sin grandes perspectivas de futuro, se enlistó en la Marina de los Estados Unidos y fue enviado a Vietnam, donde sirvió como especialista en reparaciones. Su paso por el ejército no dejó grandes méritos, pero sí marcó un antes y un después en sus costumbres. Durante su estadía en Asia, se volvió un cliente habitual de prostitutas, desarrollando un patrón de conducta que lo acompañaría toda su vida. Ese hábito, lejos de ser un simple vicio, se convirtió en una obsesión que acabaría entrelazándose con su odio hacia las mujeres y con la violencia latente que lo habitaba. Después de regresar de Vietnam, Ridgway parecía decidido a construir la vida que siempre había anhelado: un trabajo estable, familia y una rutina tranquila que le permitiera escapar de la sensación de fracaso que lo perseguía desde niño. En 1970 se casó con su novia de secundaria, Claudia Craig, pero el matrimonio fue breve. Gary no podía controlar su compulsión sexual ni su tendencia a serle infiel. Visitaba prostitutas constantemente, exigía relaciones varias veces al día, y cuando no las obtenía descargaba su frustración en discusiones y en una fría indiferencia. Claudia se cansó pronto y en apenas 2 años se divorciaron. En 1973 volvió a casarse, esta vez con Marcia Brown. Con ella tendría a su único hijo, Matthew, en 1975. A los ojos de los demás, Gary parecía finalmente asentado. Trabajaba de pintor en la fábrica de camiones Kenworth, jugaba con su hijo en el jardín, saludaba con amabilidad a los vecinos y acudía con regularidad a la iglesia bautista local. No solo asistía, sino que participaba activamente. Repartía panfletos, invitaba a conocidos a los servicios y se mostraba como un hombre creyente.
Esa fachada religiosa, sumada a su perfil de trabajador constante y padre presente, sería una de sus mejores máscaras. La realidad era muy distinta. Gary vivía consumido por una necesidad sexual incontrolable. Pasaba horas recorriendo los barrios rojos de Seattle buscando prostitutas. El sexo con su esposa nunca era suficiente. La compulsión se mezclaba con un odio profundo hacia las mismas mujeres a las que deseaba. Por un lado, las buscaba para satisfacer sus impulsos. Por el otro, las despreciaba y sentía que debía castigarlas por corromper su vida. Con Marcia las discusiones eran cada vez más violentas. Ella lo acusaba de ser infiel y de tener una conducta obsesiva. Él respondía con frialdad, negando o minimizando sus problemas. Finalmente, el matrimonio se desmoronó y se divorciaron en 1981. Libre de cualquier atadura y consumido por sus fantasías de control, Ridgway se encontraba al borde del abismo. Un año más tarde cruzaría la línea entre la obsesión y el asesinato. El 15 de julio de 1982, el apacible cauce del río Green reveló el inicio de una pesadilla. Ese día, el cuerpo de Wendy Lee Caulfield, una adolescente de apenas 16 años, apareció flotando entre las aguas. Había sido estrangulada y arrojada al río como si su vida careciera de valor. Menos de un mes después, el 12 de agosto, la policía recuperó el cadáver de Debra Bonner, una joven de 23 años que ejercía el trabajo sexual en las calles de Seattle. Ella también había sido estrangulada, confirmando que la tragedia no era un hecho aislado. El 15 de agosto, el río devolvió 3 cuerpos más. Marcia Faye Chapman, de 31 años y madre de 3 hijos. Su amiga cercana Cynthia Jean Hines, de 17. Y Opal Charmaine Mills, de 16, quien había salido a encontrarse con unas amigas y jamás regresó a casa. Todas habían sido estranguladas y abandonadas en la orilla, una escena tan escalofriante que incluso los agentes más experimentados quedaron marcados de por vida. 5 mujeres en apenas un mes. Todas jóvenes, vulnerables y víctimas de un mismo asesino que cazaba en silencio. Fue entonces cuando la policía y los medios comprendieron la magnitud de lo que enfrentaban. Seattle estaba bajo el acecho de un asesino serial, y lo bautizaron con un nombre que pronto sembraría terror en todo el país: el asesino del Río Verde. El método de Ridgway era siempre el mismo. Conducía su camioneta pick-up por las zonas donde trabajaban las prostitutas y las abordaba con una propuesta aparentemente sencilla: dinero a cambio de sexo. Una vez que las convencía de subir al vehículo, las llevaba a lugares apartados como bosques, descampados o la orilla del río. Allí las estrangulaba con sus propias manos o con cualquier objeto como un cordón, una cuerda e incluso la ropa interior de ellas. Después, abandonaba los cuerpos en áreas boscosas o el río, muchas veces en grupos como si fueran desechos. En ocasiones regresaba días después para mantener relaciones sexuales con los cadáveres, lo que evidenciaba no solo su sadismo, sino también su necesidad de control absoluto sobre la vida y la muerte de sus víctimas. En 1983, cuando los cadáveres ya se acumulaban, las autoridades formaron el Green River Task Force, un equipo especial de decenas de investigadores dedicados exclusivamente al caso, quienes no tardaron en toparse con Gary Ridgway. Su nombre surgió porque varias prostitutas lo habían señalado como un cliente frecuente. Algunas incluso lo describían como un hombre agresivo. Además, era visto en las zonas donde desaparecían mujeres y con base en esas descripciones, la policía difundió un retrato hablado del posible asesino. El boceto mostraba a un hombre blanco, de cabello oscuro y expresión anodina. Ese mismo año fue interrogado por primera vez, pero él se mostró calmado, cooperador y hasta servicial. Admitió abiertamente que contrataba prostitutas, pero lo justificaba como una debilidad personal. Afirmaba que en realidad lo hacía porque intentaba predicarles la palabra de Dios y convencerlas de dejar esa vida. Su historia parecía encajar con su perfil de hombre religioso y trabajador. Los detectives no tenían pruebas sólidas en su contra, y tras el interrogatorio lo dejaron libre. Sin embargo, no lo quitaron de la lista de sospechosos. Para 1984, el condado de King estaba paralizado por el miedo. El número de mujeres desaparecidas y cuerpos encontrados
no paraba de crecer. Ese año, Gary fue señalado con más fuerza que nunca. Una prostituta denunció que durante un encuentro con él intentó estrangularla dentro de su camioneta. La mujer logró escapar y presentar cargos. Ridgway fue arrestado, pero nuevamente supo manipular la situación y dijo que todo había sido un malentendido en medio de un juego sexual consensuado que ella había malinterpretado. Sin pruebas contundentes y sin testigos, los cargos no prosperaron. La presión del caso, sin embargo, era demasiado grande y la policía no quiso dejar cabos sueltos. Ridgway fue sometido a una prueba de polígrafo en mayo de ese año. Los detectives esperaban que la máquina revelara la verdad, pero para sorpresa de todos, Gary lo pasó sin dificultades. Respondió casi con la calma de un hombre que no tenía nada que esconder. Para el Task Force, aquello fue un golpe devastador. Si el principal sospechoso superaba la prueba, ¿estaban persiguiendo al hombre equivocado? Durante un tiempo, muchos dentro de la investigación comenzaron a descartarlo, sin saber que aquel triunfo de Ridgway frente al polígrafo le daría casi 2 décadas más de libertad para seguir matando. En paralelo, la desesperación de las autoridades alcanzó tal punto que comenzaron a barajar opciones poco convencionales. Fue entonces cuando surgió la idea de recurrir a un asesino serial encarcelado para entender la mente detrás de los crímenes. El hombre era Ted Bundy, quien desde Florida ofreció sus teorías. Mencionó que el asesino probablemente regresaba a las escenas para tener sexo con los cadáveres y elegía a mujeres vulnerables porque eran las que menos atención recibirían de la policía. Bundy, aunque perturbador, estaba describiendo con precisión lo que Gary Ridgway hacía cada semana en Seattle. Mientras tanto, la lista de víctimas creció con nombres como Delise Plager, de 22 años, encontrada cerca del aeropuerto de Seattle; Mary Meehan, de 18, embarazada de 6 meses; Carol Christensen, de 21, y Debra Estes, de apenas 14, cuyo cuerpo fue hallado en un terreno baldío. Cada descubrimiento confirmaba que no tenía intención de detenerse. Para 1985 y 1986, la situación no cambió demasiado. El hallazgo de esqueletos y huesos dispersos en áreas rurales de Auburn, Enumclaw y alrededores, dejaba claro que el asesino llevaba ventaja. La policía, abrumada por la magnitud del caso, incluso comenzó a plantearse la posibilidad de que no hubiera un solo homicida, sino varios. Los cuerpos eran tantos y aparecían en tantos lugares distintos que la idea de un único responsable parecía casi imposible. Fue en abril de 1987 que la investigación del Green River Killer estaba en un punto crítico. La policía reunió a todos los sospechosos más sólidos y como parte del proceso, Gary Ridgway fue citado para entregar una muestra de saliva y cabellos. En ese tiempo, la tecnología de ADN aún no estaba lo suficientemente desarrollada como para dar respuestas inmediatas, de modo que aquella evidencia quedó archivada en espera de que la ciencia pudiera avanzar. Paradójicamente, esa muestra olvidada sería la pieza definitiva que lo atraparía 14 años más tarde. En 1988, Gary se casó con Judith Lynch, su tercera esposa. Para ella, Ridgway era un hombre atento, cariñoso y trabajador, alguien que parecía brindarle la estabilidad que siempre había buscado. Judith nunca sospechó nada. De hecho, años después afirmaría que en todos los años que vivió a su lado, jamás lo vio levantar la voz ni mostrar un comportamiento agresivo en casa. Durante la primera mitad de la década de 1990, el caso del asesino del Río Verde entró en una etapa de silencio inquietante. El número de cadáveres hallados disminuyó de forma considerable, no porque Ridgway hubiese dejado de matar, sino porque su vida matrimonial y laboral absorbía gran parte de su tiempo, además de haber perfeccionado sus métodos. Ya no abandonaba los cuerpos en lugares fáciles de encontrar. Ahora los escondía en zonas mucho más remotas o los enterraba, lo que retrasaba el hallazgo de los restos. En consecuencia, algunas mujeres desaparecieron y jamás fueron encontradas, mientras que otras aparecieron años después, en un estado de descomposición tan avanzado que resultaba casi imposible confirmar si se trataba de nuevas víctimas o de mujeres desaparecidas tiempo atrás. Para 1997,
El caso del asesino del Río Verde parecía condenado al olvido. Sin embargo, ese mismo año un cambio silencioso comenzó a gestarse en los laboratorios forenses. La tecnología de análisis de ADN había avanzado lo suficiente como para trabajar con evidencias que antes resultaban inservibles. En los archivos del condado de King había una pieza clave guardada desde 1987. La muestra de saliva y cabellos que Gary Ridgway había entregado cuando fue interrogado como sospechoso. Entre 1998 y 1999, los laboratorios retomaron varias pruebas de las escenas de los crímenes. Restos de semen, fibras y cabellos fueron reexaminados con las nuevas técnicas. De ese trabajo meticuloso y silencioso comenzaron a surgir perfiles genéticos que antes era imposible obtener. En el año 2000 llegó la revelación. Los fluidos hallados en los cuerpos de varias víctimas coincidían con la muestra de Ridgway archivada 13 años atrás. Por primera vez en casi 2 décadas existía una prueba científica y concluyente que lo señalaba directamente. Desde ese momento dejó de ser un simple nombre en los archivos para convertirse en el principal objetivo de la investigación. Finalmente, el 30 de noviembre de 2001, a la edad de 52 años, fue detenido mientras salía de su trabajo en la planta Kenworth. Tras su arresto, fue interrogado durante horas. Al principio negó cualquier implicación, pero las pruebas eran imposibles de refutar. En diciembre de ese mismo año, fue acusado formalmente de 4 asesinatos: Marcia Chapman, Opal Mills, Cynthia Hines y Carol Christensen, todos con coincidencias genéticas infalibles. Durante 2002 y 2003, el caso se convirtió en un espectáculo mediático. La fiscalía planeaba llevarlo a juicio y solicitar la pena de muerte, pero en un giro inesperado se abrió otra posibilidad: un acuerdo. Los fiscales le ofrecieron salvarse de la inyección letal si confesaba y colaboraba en la recuperación de las víctimas desaparecidas, algo que indudablemente Ridgway aceptó. Desde entonces, comenzó a acompañar a los investigadores a los bosques y parajes donde había escondido cuerpos, relatando con frialdad cómo elegía, atacaba y abandonaba a sus víctimas. Gracias a esa colaboración, se localizaron restos que habían permanecido décadas ocultos, permitiendo que varias familias pudieran al fin enterrar a sus seres queridos. El 5 de noviembre de 2003, Gary Ridgway se declaró culpable de 48 asesinatos, en lo que se convirtió en una de las confesiones más impactantes de la historia criminal de Estados Unidos. Durante el proceso judicial, cuando los familiares de las víctimas leyeron sus declaraciones cargadas de dolor y rabia, Ridgway sorprendió a todos al romper en llanto. Entre lágrimas afirmó que estaba arrepentido, asegurando que nunca había odiado a las mujeres que asesinó, aunque sus palabras fueron recibidas con incredulidad y vistas por muchos como una actuación manipuladora. En esa confesión, además de las primeras víctimas ya conocidas, salieron a la luz decenas de nombres que hasta entonces eran solo expedientes sin rostro: Linda Rule, Alma Smith, Giselle Loborn, Constance Naon, Kelly Ware, Martina Otherly, Tracy Winston, Kimikai Pitzor, Colleen Brockman, Tina Thompson, Cheryl Wims, Patricia Barczak, Roberta Hayes, Sandra Gabbert, Kayzan Lee, Denise Bush, April Buttram, Debbie Abernathy, Maureen Feeney, Mary Bello, Cindy Smith, Martha Reeves, Patricia Yellowrobe, Yvonne Antosh, Carrie Royce, Kimberly Nelson, Lisa Yates, Mary West, Gail Matthews, Andrea Childers, Dolores Williams, Shirley Sherrill, Pammy Avent, Shonda Summers, Mary Malvar y Rebecca Marrero. 48 nombres, 48 vidas robadas, que al fin dejaron de ser números para convertirse en memoria. El 18 de diciembre de ese mismo año, finalmente fue sentenciado a 48 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, además de 480 años adicionales por manipulación de pruebas. Tras escuchar la sentencia, Gary Ridgway fue trasladado a la prisión estatal de Washington, donde comenzó a cumplir sus múltiples condenas. Desde el inicio quedó claro que no sería tratado como un recluso cualquiera, debido a la magnitud de sus crímenes y al odio que generaba entre la población carcelaria. Fue recluido en aislamiento casi permanente. Pasaba más de 23 horas al día solo en su celda,
bajo estricta vigilancia, con acceso limitado al contacto humano. Ridgway se mostró cooperador con las autoridades en los primeros años de su encarcelamiento. A menudo aceptaba entrevistas controladas con psicólogos y criminólogos y continuó revelando detalles de algunos crímenes no esclarecidos, aunque nunca fue posible comprobar todos sus relatos. En varias ocasiones afirmó que ni siquiera recordaba con exactitud el número de mujeres que había asesinado, sugiriendo que podrían ser más de 70. En prisión, por un lado mantenía una rutina tranquila, leía la Biblia, trabajaba en pequeñas labores asignadas y se mostraba cortés con los guardias. Por otro, cada vez que hablaba sobre sus crímenes, lo hacía sin remordimiento, describiendo a sus víctimas como si fueran simples objetos. Esa frialdad alimentó aún más la repulsión pública hacia él. Su tercera esposa, Judith Lynch, solicitó el divorcio tras su confesión en 2003, destrozada al descubrir la doble vida del hombre que creyó ejemplar. Desde entonces, Ridgway pasó sus días en la cárcel completamente solo, sin visitas frecuentes ni familiares cercanos que lo apoyaran. Hasta hoy, Gary sigue vivo, encerrado en la prisión de Walla Walla, en Washington, cumpliendo sus múltiples cadenas perpetuas. Su nombre quedó marcado para siempre como el del asesino serial más prolífico de Estados Unidos, un hombre que escondió detrás de una vida aparentemente normal a un depredador capaz de convertir las calles en su cacería personal. Edmund Emil Kemper nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California, en el seno de una familia marcada por la tensión y el resentimiento. Su padre, Edmund Emil Kemper II, era un veterano de la Segunda Guerra Mundial que más tarde trabajó en pruebas nucleares para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Su madre, Clarnell Strandberg, era una mujer de carácter fuerte, alcohólica y con un temperamento explosivo, cuya relación con su esposo se volvió cada vez más hostil. El matrimonio se quebró en medio de discusiones constantes y un desprecio mutuo que terminó en divorcio. Tras la separación, el padre se distanció de sus hijos, dejando a Ed bajo el dominio absoluto de Clarnell. Esa ausencia paterna se convirtió en una herida que nunca cicatrizaría. Clarnell lo humillaba, lo insultaba, le repetía que era feo, indeseado, incapaz de atraer a una mujer. Mientras tanto, Ed crecía físicamente de manera desproporcionada. Era alto, corpulento. A los 10 años ya superaba a muchos de sus compañeros y de adolescente mediría más de 1,90 metros. Sin embargo, se sentía torpe, aislado, rechazado. La situación se agravaba en las noches. En lugar de tener un cuarto propio, Clarnell lo obligaba a dormir en el sótano. Decía que tenía miedo de que atacara a sus hermanas, aunque nunca había mostrado un comportamiento violento hacia ellas. Pero para Clarnell, Ed era un monstruo en potencia y lo trataba como tal. Desde muy pequeño le gustaba decapitar las muñecas de sus hermanas, como si estuviera practicando algo más grande. Comenzó a matar animales pequeños, enterrarlos vivos, a desmembrarlos después. En su soledad, Kemper desarrolló juegos macabros. Uno de sus favoritos era el juego de la cámara de gas o el de la silla eléctrica. Su hermana menor fingía accionar un interruptor y él se retorcía en el suelo, simulando ser ejecutado. Una dramatización que podría parecer un juego infantil extraño, pero que en realidad mostraba su fascinación con la muerte, el castigo y la violencia. Así creció, aislado, humillado y resentido, un chico que en apariencia parecía tímido y extraño, pero que en su interior ya estaba gestando al monstruo que años después sería conocido como el Co-Ed Killer. En 1964 ya era un adolescente gigantesco y tenía una complexión intimidante. Su vida seguía marcada por la tensión con su madre, hasta que finalmente ella decidió que no podía manejarlo más y lo envió a vivir con sus abuelos paternos, Maud y Edmund Kemper Sr., en una zona rural de North Fork, California. A simple vista parecía una solución sensata, sacarlo del ambiente tóxico con su madre y darle la tranquilidad del campo. Pero lo que sucedió fue lo contrario. Ed se sintió aún más aislado y atrapado. Su abuelo, un hombre mayor y severo, lo trataba con dureza, mientras que su abuela, una mujer estricta y dominante, parecía repetir el mismo patrón de humillación que había sufrido con su madre. Lo regañaba constantemente, criticaba y vigilaba como si no confiara en él.
Ese ambiente lo hizo hervir por dentro y ese odio comenzó a buscar salida. El 27 de agosto de 1964, Kemper tuvo una discusión con su abuela en la cocina. Ella lo reprendió criticando su comportamiento. Para Ed, aquello fue la gota que colmó el vaso. Sin pensarlo, tomó el rifle calibre 22 que su abuelo le había regalado para cazar y le disparó en la cabeza. El impacto la mató de inmediato. Sin embargo, le disparó 2 veces más en la espalda, como si quisiera asegurarse de que no hubiera vuelta atrás. Minutos después, su abuelo regresó a casa tras haber salido a hacer unas compras. Cuando Ed lo vio acercarse en el coche, sintió un pánico extraño. Temía que al descubrir lo que había hecho, lo castigara o lo hiciera sufrir de alguna manera. En su mente, la única solución era matarlo también. En cuanto el anciano se bajó del coche, lo esperó afuera y le disparó en la cabeza, acabando con su vida en el acto. Con solo 15 años, había asesinado a las 2 figuras que lo habían acogido, pero en lugar de huir o intentar esconder los cuerpos, tomó el teléfono y llamó a su madre. Le contó con calma lo que había hecho. Ella lo convenció de que debía entregarse, y así lo hizo. Llamó a la policía y confesó. No intentó negarlo ni maquillar lo ocurrido. Había matado a sus abuelos, y lo admitía sin mostrar ni un toque de arrepentimiento. Cuando fue interrogado, explicó que con su abuela fue un impulso que necesitaba saciar. En cuanto al abuelo, dijo que no quería que sufriera al ver a su esposa muerta. Era una mezcla extraña de frialdad, egoísmo y al mismo tiempo una justificación retorcida que intentaba sonar compasiva. Las autoridades quedaron sorprendidas. No era un criminal adulto, no era un veterano de guerra traumatizado ni un hombre endurecido por la vida. Era un adolescente tímido, inteligente y aparentemente dócil. El caso de Ed Kemper pasó a la justicia juvenil. Los psiquiatras lo evaluaron y concluyeron que era un muchacho de gran inteligencia, pero profundamente perturbado. El diagnóstico fue esquizofrenia paranoide y fue enviado al Hospital Estatal de Atascadero, una institución psiquiátrica de máxima seguridad para criminales juveniles en California. Kemper se convirtió en uno de los pacientes más jóvenes del hospital, pero pronto llamó la atención de los especialistas. Su coeficiente intelectual, medido en 136 puntos, estaba muy por encima del promedio. Era analítico, observador y sorprendentemente colaborador. Mientras otros internos mostraban conductas erráticas, Ed parecía disciplinado y educado. Así se ganó la confianza del personal. Gracias a esa fachada, le permitieron realizar tareas inusuales para un paciente, como asistir en la enfermería, colaborar en sesiones terapéuticas e incluso aplicar tests psicológicos a otros internos. Ed absorbía conocimiento, aprendió cómo funcionaba la mente criminal, incluso cómo pensaban y actuaban los psiquiatras que lo evaluaban. Durante 5 años perfeccionó un talento que marcaría el resto de su vida. Descubrió qué palabras querían oír los doctores, cómo aparentar remordimiento y de qué manera disfrazar sus pensamientos violentos bajo una apariencia dócil. Lo que para los médicos parecía un joven arrepentido y en vías de rehabilitación, en realidad era un depredador en formación, entrenándose para engañar al sistema y volver algún día a matar. En 1969, un comité de psiquiatras recomendó su liberación. Había convencido a todos de que comprendía la gravedad de sus crímenes y merecía una segunda oportunidad. Sin embargo, en sus informes decía que bajo ninguna circunstancia debía volver a vivir con su madre, pero las advertencias quedaron en papel. El 18 de diciembre de ese mismo año, el día de su cumpleaños número 21, Ed Kemper recuperó la libertad condicional y contra toda recomendación fue enviado a vivir nuevamente con Clarnell. En apariencia, intentó adaptarse. Consiguió empleos temporales, incluso trabajó en el Departamento de Transporte de California. Con su salario compró un coche y proyectaba la imagen de un joven común, alto y educado, que buscaba rehacer su vida. Fue en esta etapa cuando las fantasías homicidas regresaron con fuerza. Ed pasaba horas conduciendo por las carreteras de California, recogiendo a jóvenes estudiantes que hacían autostop. Al principio solo las llevaba a su destino, como un juego silencioso de autocontrol, pero en cada viaje aprendía a ganarse la confianza de las chicas, a hacerlas sentir seguras en su presencia y a perfeccionar la máscara que ocultaba a un depredador en formación. Otro detalle crucial en esta etapa fue su obsesión con las armas y el poder.
Compró un revólver y empezó a modificar su coche para facilitar lo que ya estaba planeando: secuestrar, dominar y asesinar. Quitó el asiento del copiloto para poder esconder un arma o un cuerpo, bloqueó las puertas traseras para que las víctimas no pudieran escapar y acondicionó el maletero. Todo era parte de una preparación meticulosa. Curiosamente, antes de dar el primer paso como asesino, Kemper intentó acercarse a la policía. Se presentó en la academia local con la intención de ingresar en el cuerpo, pero fue rechazado por su estatura descomunal que superaba los 2 metros. Lejos de alejarse, buscó otra manera de estar dentro de ese círculo. Comenzó a frecuentar bares donde los agentes se reunían y poco a poco se ganó su simpatía. Llegaron a verlo como un muchacho agradable, alguien confiable con quien podrían compartir cervezas y charlas. Era el inicio de un descenso sin retorno. El muchacho ya no podía contener la tormenta interna y lo que vendría después sería una ola de sangre que marcaría para siempre la historia criminal. El 7 de mayo de 1972, después de meses recogiendo autostopistas sin atreverse a hacerles daño, Ed Kemper dio el paso definitivo. Ese día recogió a Mary Ann Pess y Anita Luchesa, ambas de 18 años, estudiantes de la Universidad Estatal de Fresno que hacían dedo para llegar a Stanford. Con su apariencia confiable, las convenció de que podían subir a su coche. En lugar de llevarlas a su destino, se desvió hacia una zona apartada y boscosa. Durante el trayecto, las chicas comenzaron a sospechar que algo no estaba bien, y fue entonces cuando Ed sacó un arma y las sometió. Primero atacó a Mary Ann, apuñalándola y estrangulándola, mientras Anita observaba aterrada. Luego intentó asesinar a Anita de la misma manera, en un ataque más caótico y violento, hasta matarla. Escondió los cuerpos en el maletero y condujo hasta su apartamento en Alameda, donde se había mudado para ganar algo de independencia. Ya no vivía con su madre, aunque seguía visitándola los fines de semana, manteniendo esa relación enfermiza que lo atormentaba. En el camino ocurrió algo que pudo cambiarlo todo. Un policía lo detuvo por una luz trasera rota, pero Ed, con su tono educado y apariencia de buen chico, logró engañarlo. El agente solo le dio una advertencia y lo dejó marchar. La suerte lo había protegido una vez más. Ya en su apartamento, trasladó los cadáveres al interior. Allí los desmembró y cometió actos de necrofilia, un ritual que pronto se volvería parte de su modus operandi. Finalmente metió los restos en bolsas de plástico y los abandonó en áreas rurales de las afueras. Tiempo después, excursionistas hallaron partes de esos cuerpos, pero para la policía solo fueron 2 desapariciones más en una California plagada de jóvenes que hacían autostop y nunca regresaban a casa. El 14 de septiembre de 1972, apenas unos meses después de su primer doble asesinato, salió a conducir por las calles de Berkeley. Allí se cruzó con Aiko Koo, una joven de solo 15 años, estudiante de secundaria y apasionada por la danza. Aiko había decidido hacer autostop para llegar a su clase de baile y ese pequeño acto cotidiano fue lo que la puso en el camino de Kemper. Como siempre, se mostró cordial, con voz tranquila, casi paternal. Su tamaño imponente no parecía una amenaza gracias a la amabilidad de su trato, y así ella aceptó el viaje. Durante los primeros minutos no hubo señales de peligro, pero en cuanto Kemper desvió el coche fuera de la ruta conocida, la tensión se apoderó de la adolescente. Ed la amenazó con un arma y le ordenó que se dejara esposar. Aiko, aterrada, intentó calmarlo obedeciendo con la esperanza de sobrevivir, pero fue inútil. Una vez que la tuvo inmovilizada, Kemper jugó con la ilusión de que podía dejarla libre, pero en realidad solo estaba disfrutando del control absoluto. Y finalmente la estranguló. Con el cuerpo de Aiko en el maletero, condujo hasta su apartamento en Alameda. Allí repitió el mismo ritual macabro. Abusó del cadáver, lo desmembró y guardó las partes en bolsas. Poco después abandonó los restos en distintos puntos de San Francisco. Lo más aterrador es que nadie conectó la desaparición con otros casos. La madre de Aiko llamó a la policía para denunciar la desaparición de su hija y repartió cientos de folletos solicitando información, pero no recibió respuesta. Después de este tercer asesinato, Ed decidió perfeccionar aún más su técnica. Con cada crimen aprendía cómo controlar mejor a las víctimas, cómo manipularlas para que no sospecharan y cómo ocultar las pruebas. A comienzos de 1973,
Ed Kemper ya no vivía en Alameda. Sin dinero ni estabilidad, no tuvo más remedio que volver a la casa de su madre en Aptos, Santa Cruz. Y el 7 de enero de ese año, mientras conducía por Cabrillo College, se cruzó con Cindy Schall, una joven de 19 años, estudiante y muy querida en su entorno. Como tantas otras, estaba haciendo autostop para dirigirse a casa. Todo parecía un viaje común hasta que desvió la ruta hacia un área aislada. Allí, la atacó y la asesinó de un disparo. Condujo de vuelta a la casa de su madre, y esa noche, mientras Clarnell dormía en su habitación, Ed llevó a Cindy al sótano y comenzó su perturbador ritual. Al día siguiente, se deshizo de la mayoría de las partes arrojándolas al Océano Pacífico desde un acantilado en la costa cercana. Pero no todo terminó allí. Kemper conservó la cabeza de Cindy y la enterró en el jardín, justo bajo la ventana de Clarnell, como una forma de burla. Para él era como obligar a su madre a ser observada por las jóvenes que ella siempre le había prohibido tener cerca. El cuerpo de Cindy fue encontrado semanas después en la playa, y aunque en aquel momento no había pistas claras que lo conectaran como el asesino, para Ed fue otro ensayo exitoso, bajo el mismo techo donde su odio se había gestado. El 5 de febrero de 1973, el campus de la Universidad de California en Santa Cruz estaba en alerta. Los rumores corrían entre los pasillos y los boletines advertían a las jóvenes que si hacían autostop, solo aceptaran subirse a vehículos oficiales de la universidad. Pero esa precaución, aunque parecía lógica, no sería suficiente contra Ed Kemper. Su automóvil, un Ford Galaxy, se veía tan pulcro y formal que fácilmente podía confundirse con un coche oficial. Ese día, Rosalind Thorpe, de 23 años, fue la primera en subirse al coche. Poco después, recogió a Alice Liu, de 21. Ambas eran estudiantes brillantes que, como tantas otras, solo necesitaban llegar a casa. El trayecto fue breve y silencioso. Apenas unos minutos después de tenerlas en el vehículo, sacó una pistola y, sin mediar palabras, disparó a Rosalind en la cabeza. Enseguida apuntó contra Alice, matándola también de un disparo. Todo ocurrió dentro del coche en movimiento, con la frialdad mecánica de quien ya había ensayado demasiadas veces. Con los cuerpos inertes en el asiento, Kemper condujo tranquilamente hacia el apartamento de su madre. Ya no había tensión ni resistencia, solo silencio. Una vez en casa, llevó a cabo lo que ya se había vuelto parte de su rutina. Decapitó a Rosalind y Alice y utilizó sus restos para satisfacer sus impulsos más oscuros. Después de años de odio y una espiral de violencia que ya había cobrado varias vidas, Ed Kemper estaba a punto de enfrentarse al verdadero objetivo de toda su furia. La madrugada del 20 de abril de 1973, Clarnell regresaba a casa después de una fiesta, mientras su hijo la esperaba en silencio. Antes de irse a dormir, tuvieron una de esas discusiones habituales. Ella lo ridiculizó, lo trató como un fracasado y se encerró en su cuarto. Para Ed, ese fue el punto final. Horas más tarde, entró en silencio en la habitación de su madre mientras dormía. Con un martillo la golpeó en la cabeza y después la degolló. Mutiló el cuerpo y colocó su cabeza sobre la repisa. Pasó horas insultándola, lanzándole dardos y practicando necrofilia con su cadáver. Sin embargo, todavía no terminaba. Apareció Sally Hallett, la mejor amiga de Clarnell. La forma en que llegó a la casa se vuelve difusa. Algunas versiones sostienen que Ed la llamó invitándola a ver una película, mientras que otras afirman que se la encontró de manera casual camino a un bar y la convenció de entrar. Lo cierto es que Sally ingresó sin sospechar nada, pero apenas cruzó la puerta, la atacó con la misma frialdad, la estranguló y la convirtió en la última víctima de su espiral asesina, cerrando un ciclo macabro en el que su madre y la amiga que representaba su mundo social fueron las piezas finales. Después de eso, Kemper salió de la casa con una calma inquietante. Condujo hasta un bar cercano, donde se sentó a beber mientras escuchaba la radio. Allí se enteró que las autoridades aún no tenían pistas sobre el asesino en serie que había aterrorizado a California durante meses, y esto, lejos de tranquilizarlo, despertó en él una sensación de aburrimiento y necesidad de cerrar el ciclo. Impulsado por esa mezcla de frustración y control, se dirigió hasta Pueblo, Colorado, y desde una cabina telefónica llamó a la policía de Santa Cruz. Confesó los asesinatos de su madre, de Sally y de todas las jóvenes desaparecidas que había matado durante los meses anteriores.
Los agentes al otro lado de la línea no le creyeron, pero insistió tanto hasta que finalmente les dio detalles tan precisos que solo el verdadero asesino podía conocer. Cuando la policía llegó a la casa de Clarnell en Santa Cruz, encontró los cuerpos tal como Ed había descrito. La brutalidad de la escena y la decapitación no dejaban espacio a la confusión. Era el autor. Tras su arresto, no intentó negar nada. Al contrario, cooperó desde el principio. Relató con detalle cada uno de los asesinatos, cómo recogía a las jóvenes, cómo las mataba, qué hacía con los cuerpos y cómo ocultaba los restos. Su tono era frío, metódico, casi como si estuviera narrando un experimento. Durante los interrogatorios, los detectives quedaron impresionados por su claridad mental y su memoria. No hablaba como alguien trastornado, sino como alguien que entendía perfectamente lo que había hecho. El juicio contra Ed Kemper comenzó en octubre de 1973. Su defensa intentó alegar locura, asegurando que padecía graves enfermedades mentales y que no podía distinguir entre el bien y el mal. Sin embargo, fue el propio Ed quien echó abajo esa estrategia, dejando en claro que actuaba con plena conciencia de lo que hacía. Los psiquiatras lo definieron como un manipulador con rasgos psicopáticos, pero lo suficientemente lúcido para ser responsable de sus actos, y durante el proceso pronunció una frase que heló a todos los presentes. Cuando maté a mi madre, sentí que ya no tenía que seguir matando a nadie más. Mi ira se había apagado. El 8 de noviembre de 1973, el jurado lo declaró culpable de 8 cargos de asesinato en primer grado. No fue condenado a la pena de muerte porque California había abolido temporalmente esa sentencia en 1972, tras el caso Furman versus Georgia. En su lugar, recibió 8 cadenas perpetuas consecutivas que debía cumplir en la prisión estatal de Folsom. Ed se convirtió en un recluso modelo. Trabajó en la biblioteca, colaboró en programas educativos y mantuvo una conducta ejemplar. Paradójicamente, más allá de su condena, terminó siendo una pieza clave para que la criminología moderna entendiera cómo piensan los asesinos seriales. Fue entrevistado por John Douglas y Robert Ressler, pioneros en la elaboración de perfiles criminales. Sus descripciones frías sobre pensamientos, métodos y motivaciones se transformaron en material fundamental que hoy se estudia en manuales académicos e incluso inspiró parte de la serie Mindhunter. Hoy, con más de 70 años, Ed Kemper sigue recluido en la prisión estatal de California en Vacaville, un centro con enfoque médico y psiquiátrico al que fue trasladado tras sus primeros años en Folsom. Allí se convirtió en uno de los criminales más estudiados de la historia estadounidense. Esa dualidad suya resulta inquietante. Podía describir con frialdad cómo asesinó a sus víctimas y al mismo tiempo prestar su voz grave y serena para grabar audiolibros destinados a ciegos. Su historia, sin embargo, no solo habla de él, sino también de un sistema legal y psiquiátrico que lo liberó prematuramente y le permitió regresar a las calles para convertirse en depredador. Y frente a ese dilema surge una pregunta inevitable. ¿Cómo puede alguien con tal nivel de autocontrol, inteligencia y capacidad de comunicación usar todo ello únicamente para destruir? Y hablando de mentes perturbadas, hay un nombre que llevó la obsesión y la oscuridad aún más lejos. Ed Gein, el hombre cuya locura inspiró algunas de las películas más aterradoras de todos los tiempos. Si creías haber visto lo peor, espera a conocer la mente detrás del verdadero carnicero de Plainfield. Dale clic al video que aparece en pantalla, suscríbete y conoce su terrible historia.